3 al versículo 6, hay promesas que trascienden generaciones, ¿verdad? Bienvenidos. Y dice la palabra, Jacob le dice a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: te haré fructífero y multiplicaré tu descendencia, haré de ti una multitud de naciones y daré esta tierra de Canaán a tus descendientes como posesión perpetua. Ahora reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos, Efraín y Manasés, quienes nacieron aquí en la tierra de Egipto antes de que yo llegara. Ellos serán mis hijos como lo son Rubén y Simeón. Pero cualquier otro hijo que nazca en el futuro será tuyo y heredará tierra dentro de los límites de los territorios de sus hermanos Efraín y Manasés. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón para compartir a la vida de tus hijos. Señor, te pido que hoy vengas hablando de una manera particular, de una manera específica, Señor, acerca de los planes que tienes con cada uno de tus hijos. Te pido tu presencia en este lugar manifestándose de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural, que mientras que la palabra es hablada, tú hagas milagros, hagas señales, hagas prodigios, Señor, que cada uno de los que están aquí salgan de este lugar con tu bendición y con respuestas a sus necesidades. Te ruego, Señor, que de una manera sobrenatural tu presencia en esta casa abra puertas con puertas de bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén. Hay promesas que trascienden generaciones, y Dios le habló primero a Abraham. Si ustedes recuerdan lo que dice la palabra, dice que Dios le habló a Abraham y le dijo Dios a Abraham: mira, Abraham, yo tengo planes contigo. Quiero que salgas hacia afuera de tu casa, voltees hacia afuera, voltees hacia el cielo y veas qué grande es el número de las estrellas, al grado de que no los puedes contar. Y así va a ser tu descendencia. Yo te voy a dar tantos hijos que ni siquiera vas a poder contar cuántos son. Y de ellos yo voy a hacer una gran nación. ¿Cuántas naciones le prometió Dios a Abraham que le iba a dar a su descendencia? Una gran nación, ¿verdad? Y Jacob dice que Dios se le apareció y le dice a Jacob: te haré fructífero, multiplicaré tu descendencia y haré de ti una multitud de naciones. Entonces a Abraham le prometió una nación, pero a Jacob, que es el nieto de Abraham, le dice: a ti te voy a hacer una descendencia tan grande que de ti van a salir no una nación, sino van a salir una multitud de naciones. Y José caminó bajo esas promesas, que viene siendo hijo de Jacob. Y ahora él está presente con Jacob y le trae a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés, y le dice: mira, papá, aquí están mis hijos, quiero que los bendigas. Yo sé que ya estás grande y no quisiera que murieras sin antes entregarles la herencia de bendición que Dios te dio a ti, a mis hijos, que vendrían siendo nietos de Jacob. ¿Vamos de acuerdo en esa historia? Quiero que usted hile las generaciones, porque de eso se trata este mensaje. Como una promesa puede trascender generaciones. Y entonces José le pone a su mano derecha y a su mano izquierda a sus dos hijos, al mayor a su mano derecha, al menor a su mano izquierda. Y entonces Jacob
que ya estaba grande de edad, ya se estaba quedando ciego incluso, comienza a orar por los hijos de José para bendecirlos y entregarles la herencia de las promesas que Dios le había dicho a él que haría con su descendencia. Pero cuando José comienza a orar, cruza sus manos y su mano derecha la pone sobre el hijo menor y la mano izquierda la pone sobre el hijo mayor y empieza a bendecirlos. Y cuando José estaba inclinado escuchando la oración de Jacob, pero no se daba cuenta que tenía las manos cruzadas, cuando José abre los ojos se enoja y le dice: no, papá, te equivocaste. Las manos iban al revés, y trata de quitarle la mano a José del menor, la mano derecha, para ponérsela al mayor. Y entonces Jacob le dice: no crees que me equivoqué, pero este que es el menor va a hacer cosas mucho más grandes que este que es el mayor. Y a este es a quien yo le voy a entregar la promesa, a este es a quien le voy a entregar la herencia, porque yo sé los planes que Dios tiene con él y sé los planes que tiene con el otro. Pero hay otro suceso ahí que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando sobre este pasaje bíblico. Porque Jacob le dice a José: estos dos hijos tuyos quiero tomarlos como si fueran míos. Los demás hijos que tengas son tuyos, pero estos dos yo los reclamo como míos y los adopto como si fueran mis hijos, aunque no son hijos míos, son mis nietos, pero yo te los reclamo porque nacieron en Egipto antes de que yo llegara, te los reclamo como mis hijos. Y en ese momento yo quedé muy sorprendido de descubrir algo que a lo mejor muchos sabían, yo no me había fijado. Pero estos dos hijos de José vienen a formar parte de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Estos dos no tenían el derecho de ser patriarcas ni de formar parte de las tribus de Israel. Ellos no les correspondía. Pero Jacob toma a estos dos hijos que no son sus hijos y los incluye en una posición de reino, en una posición de autoridad y en una posición espiritual que vendría a trascender generaciones tras generaciones, al punto que cuando Cristo venga, nosotros estemos en la eternidad allá en el cielo. Dice que habrá una mesa donde estarán sentados 24 ancianos. Se cree que son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Entonces estos dos hijos de José, que no tenían el privilegio de formar parte de esta mesa, fueron incluidos, porque hay promesas que trascienden generaciones cuando alguien entiende el propósito y el llamado que Dios tiene para algunas personas. Y es ahí donde yo quisiera que usted y yo pensáramos en la herencia que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Porque si tenemos promesas de parte de Dios, nuestras promesas deberían de trascender generaciones. Nuestros hijos no pueden caminar lejos del camino de Dios si nosotros tenemos una promesa de que si nosotros servimos a Dios, toda nuestra casa va a ser incluida en los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios tiene promesas para tu vida y Él quiere que tu vida sea fructífera y multiplicada. Amén. ¿Qué significa una vida fructífera? Dice el Salmo 1 que una persona fructífera es como un árbol plantado junto a un río. El árbol que está plantado junto a un río siempre va a dar su fruto en su tiempo. Es decir, no será una vida estéril, no será una vida improductiva, no será una vida sin resultados. La persona que se mantiene como una persona recta delante de Dios, lo primero que tiene que tener claro es que él tiene que tener
fruto de su comunión con Dios. Tiene que tener fruto de su relación con Dios. La vida fructífera es el resultado de las promesas que Dios nos ha dado. Porque la palabra de Dios dice que los verdaderos discípulos se conocen ¿por qué? Por sus frutos. Porque la voluntad de Jesús es que sus discípulos lleven mucho fruto. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios para sus hijos, para sus discípulos, de que Él va a darles una vida fructífera. Yo estoy llegando a los 45 años, hoy cumplo 45, y eso me llega a pensar qué tan fructífera es mi vida. Si he dado todo el fruto que podría dar, o debería de haber más fruto en mi vida el día de hoy del que hay. No puedo evitar no pensar que llegar a los 45 años es toda una historia, y en esa historia uno puede voltear hacia atrás y reflexionar y decir, ¿realmente he sido todo lo fructífero que debería haber sido? O quizás debería de haber hecho algunas cosas diferentes para tener un fruto mejor el día de hoy. Yo no sé cómo te sientes tú. ¿Cómo te miras tú? Si te ves como un árbol frondoso, lleno de hojas y lleno de fruto, o si al analizar tu vida te das cuenta que aunque hay hojas, aunque hay follaje, en realidad no hay todo el fruto que debería de haber. Porque de eso es de lo que se trata la promesa de Dios. Dice Dios, le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, le dijo a Jacob, le dijo a José, incluyó a Manasés y Efraín, y de ahí todas las familias de la tierra han sido bendecidos por esos frutos. Entonces nuestra vida debe de tener fruto. Debe haber algo que nos distinga. Porque imagínense que alguien llega a nuestra vida y no ve fruto. ¿Y qué es lo primero que ustedes se preguntan cuando ven un árbol lleno de hojas sin fruto? Yo soy malo para eso, porque la gente llega y me dice, oiga, ¿y este árbol de qué es? Pues quién sabe, vea los frutos. No, pues sabe, no tiene ninguno. Pues quién sabe de qué sea. Hay quienes por las hojas conocen de qué fruto es. Pero hay quienes por la falta de fruto ni siquiera se sabe qué es. Si alguien se acerca a tu vida y dice, oye, ¿este qué fruto tiene? No, pues ninguno. ¿De qué será? Pues quién sabe. Qué feo, ¿verdad? Que alguien llegue y ni siquiera pueda saber lo que somos. Peor, el único árbol que yo sé de qué es, aunque no tenga ninguna hoja, es el de ciruelo. Porque normalmente los árboles de ciruelo no tienen muchas hojas, ¿verdad? Pero dice la Biblia que la vida que es fructífera es una persona que está junto al río y su fruto está en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Esa debería ser como una promesa de nosotros que le heredemos a nuestros hijos. Que cuando hablemos con nuestros hijos le digamos, hijo, todo lo que tú toques, todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, te va a salir bien. Pero yo he escuchado a papás que dan otro tipo de promesas. Que en lugar de decirle a su hijo, hijo, todo te va a salir bien, no, pero ya verás cuando crezcas, vas a pagar todas las que me hiciste. Esa es la promesa que le está haciendo, y las promesas de los padres sobre los hijos se cumplen y trascienden generaciones. Amén. Dígale que es a su lado, tus promesas trascienden y trascienden generaciones. Entonces cada vez que vas a hablar sobre tus hijos tienes que pensar lo que vas a decir, porque tus palabras le van a afectar a ellos para bien o para mal, y van a afectar a sus futuras generaciones. Dijo Jacob, a mí Dios me dijo que me iba a hacer fructífero y que me iba a multiplicar. A mí me gustan mucho las matemáticas. En la secundaria nunca presenté un examen ordinario de matemáticas,
En las demás materias no les voy a contar, pero en matemáticas estaba exento en todos los exámenes, ¿verdad? Me gustan mucho las matemáticas. Y lo más emocionante de todas las matemáticas para mí es la multiplicación. Porque en la multiplicación uno pone el mismo número y luego hay otro número por el que se va a multiplicar. Y aunque de este lado aparezca el mismo número, el segundo número que se usa para multiplicar siempre va a arrojar un resultado diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos el factor que va a multiplicarse, vamos a pensar en la tabla del 9, ¿está bien? ¿A cuántos saben la tabla del 9? Les puse la más fácil, ¿está bien? ¿Por qué? Porque 9 por 1, 9, le va restando solamente los 2 puntos. Eso las nuevas generaciones no lo saben, ¿eh? Si usted les pregunta las tablas a los chavitos de la primaria hoy, no saben multiplicar, están sacando cuentas con los dedos, ¿verdad? Y aun cuando las memorizan, si se las pone alternadas, le batalla con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es como las demás ecuaciones. Acá ellos tienen que tener la habilidad de multiplicar. Y entonces, si de este lado está el número 9 y de este lado está el número por el cual se va a multiplicar, el multiplicando y el multiplicador, ¿quién cree que pone el número a nuestra mano derecha? De este lado estamos nosotros, ese es el número que nosotros ponemos. De este otro lado hay alguien que pone el número en nuestra vida, y es Dios. Y dice la Biblia que las matemáticas de Dios son muy diferentes a las matemáticas nuestras. Si el multiplicando es 0 y el multiplicador es 1,000,000, ¿cuál es el resultado? 0. En nuestras matemáticas, en las matemáticas de Dios, 0 no representa que Él no pueda multiplicar por algo. Dice, si tú tienes 0 de fuerzas, yo vengo y pongo fuerzas aún al que no tiene ningunas. Entonces 0, por el multiplicando que Dios ponga, siempre va a dar un resultado positivo. Pero la otra cosa es emocionante cuando yo digo, ok, 1 por 1 igual a 2. Sí se la sabe, ¿verdad? Ejercicio matemático. Y 2 por 1, ¿cuánto le da? Así sabe. Pero 2 por 1, 2 en nuestras matemáticas, en las matemáticas de Dios no. En la matemática de Dios dice, 2 de ustedes por 1, que soy yo, se multiplica hasta 10,000. Porque cada uno de ustedes solos puede hacer huir a 1,000, pero 2 de ustedes juntos pueden hacer huir a 10,000 si yo estoy con ustedes. Entonces las matemáticas de Dios son bien diferentes. Y Dios dice que Él es el que nos va a hacer fructíferos. Y Él es el que nos va a multiplicar. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces, si Dios es el que me va a multiplicar, cuando yo sigo poniendo el mismo 1 o los otros 2 o nosotros 4, hablando de mi familia, aquí están, primero era yo solo, luego yo me casé con mi esposa, fuimos 2, luego de nosotros 2 nacimos 4, pero si el multiplicador acá es Dios, entonces siempre va a dar un resultado más alto del que nosotros nos podríamos imaginar, porque el que va a hacer la multiplicación es Dios. Dígale que es a su lado, Dios es el que multiplica. Entonces entendemos que si yo tengo una promesa, esa promesa que Dios me dio a mí, Dios me va a multiplicar. Cuando esa promesa se trasciende a mi hijo o a mis nietos
o a mis bisnietos, entonces la herencia que yo recibí, cuando yo la deposito en ellos, Dios la va a aumentar. ¿Me estoy explicando esto? Entonces, si yo tengo una herencia que va a trascender generaciones, si yo tengo una bendición de parte de Dios que va a trascender generaciones, es muy importante que yo cuide la promesa que Dios me dio, para que en su momento yo se la entregue a mis hijos. Porque cuando Dios hable con mis hijos, les va a decir: oye, tú tomaste la promesa que le dejé a tu papá, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué te contó tu papá? Mi papá me dijo que tú ibas a hacer cosas grandes con él y harías de él una gran nación. Y entonces Dios va a hablar con mi hijo y le va a decir: sí, eso fue lo que le prometió a tus papás. Tú ahora tienes esa promesa. Pero esa promesa que yo le dejé a tus papás, en ti la voy a aumentar. Y entonces, aunque a tu papá le dije que de su descendencia brotaría una gran nación, de tu descendencia van a nacer muchas naciones. ¿Sí? Y entonces la promesa que yo le entregué a mi hijo, cuando llega a mi hijo y Dios viene y mi hijo se conecta con Dios, entonces la promesa aumenta, la bendición aumenta. ¿Sí? Mi hijo toma esta promesa y ahora viene y se la entrega a mis nietos. Cuando él toma esa promesa y la declara sobre mis nietos, esa promesa está ahí. Cuando mis nietos se conectan con Dios, Dios viene con ellos y le dice: ¿qué te contó tu papá acerca de tus abuelos? Pues nos dijo que a mis abuelos le dijiste que ibas a ser una gran nación y que a ellos le prometiste que ibas a ser grandes naciones. Ok, ahora quiero decirles a ustedes, de ustedes serán benditas todas las familias sobre la tierra. No habrá una nación sobre la tierra que no reciba bendición de ustedes. Y entonces la promesa va aumentando generación en generación. Nosotros por eso debemos de estar dedicados a bendecir a nuestros hijos, a entregarles a nuestros hijos la promesa que Dios nos ha dado. Porque cuando nosotros le entregamos la promesa, usted puede decir: pero es que mi hijo es así, 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 y decir todos los defectos de su hijo, porque quizás su hijo no está conectado todavía con Dios y no está conectado con el propósito y el llamado de Dios para su vida. Pero va a llegar el momento donde la promesa lo va a alcanzar y él se va a conectar con Dios, y lo que usted le entregó va a tomar vida, se va a activar en él, y entonces lo que usted dio no va a caer en tierra. Lo peor que usted puede decir es que yo veo esto y esto y esto en mis hijos, entonces no le puedo entregar la promesa porque no está caminando con Dios, porque entonces está limitando la promesa. Las promesas deben de trascender generación tras generación. ¿Sí, amén? Lo segundo es que tú puedes incluir a tu descendencia en las promesas. Esto a mí me revolucionó la cabeza. Crean lo que he leído la Biblia muchísimas veces. He estudiado la historia de los pueblos de Israel muchísimas veces, pero no había entendido que Efraín y Manasés no eran. No lo había comprendido, la trascendencia de que ese día Jacob le haya dicho a José: estos dos hijos no son míos, pero yo los quiero adoptar como si fueran míos, y te los reclamo para que me los des como si fueran míos. Ahora, José podría haberse resistido a dárselos. Cuando hablamos del Dios de Israel, hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. No hablamos del Dios de José y de los demás descendientes. Hasta ahí se cortó la bendición en esa presentación con la que Dios tantas veces se dirigió a su pueblo, diciéndoles: yo soy el Dios de sus padres. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que si en ese momento Jacob no incluye a Efraín y a Manasés entre sus herederos de la promesa, entonces no había otra oportunidad para hacerlo.
Y en ese sentido nosotros debemos entender que nosotros podemos incluir en nuestra descendencia las promesas aún de aquellos que no son hijos naturales nuestros. Porque yo solamente tengo 2 hijos naturales, que es Elías y es Valeria. Son mis 2 hijos nacidos de mi sangre. Pero hay muchos que no son nacidos de mi sangre, pero son mis hijos espirituales. Amén. Y entonces cuando yo tomo una promesa de parte de Dios para mi vida, yo la puedo dejar sobre mis hijos naturales o puedo incluir a mis hijos espirituales. Ustedes tienen hijos espirituales, gente que ustedes llevaron al conocimiento de Dios, que ustedes los guiaron a recibir a Cristo, los cuidaron durante sus primeros años, les ayudaron a crecer y se desarrollaron espiritualmente. Son sus hijos espirituales, ¿los pueden incluir en las promesas que Dios les ha dado? Entonces, cuando usted ora por sus hijos, no ora solamente por los hijos naturales, ora también por los hijos espirituales. Hay quienes incluso no nacieron dentro de Vidas en Victoria espiritualmente, sino que vinieron a formar parte ya habiendo conocido a Dios. Y vinieron y se formaron y vinieron a formar parte de la casa, y entonces también son herederos de las promesas. También van a recibir lo que Dios les ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios es así. Hace un momento recibí un mensaje del pastor David Zuleta de Colombia, y me decía: pastor, me dijo el Facebook que hoy es su cumpleaños. O sea, él no sabía que era mi cumpleaños, pero el Facebook chismoso le dijo, ¿verdad? Y él dice: ¿cómo quisiéramos estar ahí, poder darles un abrazo? Pero sabemos que aunque estamos a la distancia, nosotros somos hijos de la casa, somos hijos espirituales. Nosotros y las congregaciones de Colombia le mandamos un fuerte abrazo. Y cuando yo estaba escuchando la forma en que él estaba honrando esa paternidad, yo le mandé un mensaje también, y después oré por ellos y le dije: que no están aquí presentes, Señor, allá nuestros hijos en Colombia, bendícelos, que esa honra con la que ellos están celebrando hoy o mandando una felicitación, también ellos reciban esa bendición. Me estoy explicando. Nosotros somos factores de bendición. Ahora, la bendición de nosotros, ¿qué va a producir sobre nuestros hijos? Que sean fructíferos y que se multipliquen. ¿Qué es lo mejor que usted le puede dedicar a sus hijos? Si ellos ya tienen a Dios en sus vidas, ya tienen una comunión con Dios, entonces lo mejor que usted le puede decir todos los días: hijo, tú vas a ser fructífero. Todo lo que tú hagas va a dar resultados siempre. Tú no vas a estar como aquella higuera que no tenía higos, solamente tenía hojas. No, cuando alguien se acerque a ti, va a haber los frutos. Y no va a haber poco fruto, va a haber muchos frutos. Y aunque vengan y corten esos frutos, vendrá más fruto. Y entre más frutos corten, más frutos va a salir. Porque tú, donde quiera que estés y todo lo que hagas, va a ser fructífero. Y no solamente eso, te vas a multiplicar. Yo sé que hoy está de moda la planificación familiar, y está padre tener los hijos que nosotros querramos tener, pero hay ocasiones donde Dios nos da hijos aunque no querramos, ¿verdad? Y aparte, si no son hijos naturales, vendrán los hijos espirituales. Pero lo mejor que les puedo decir a sus hijos es: hijo, te tienes que multiplicar. No puede haber estériles en la casa. No puede haber en la casa gente que no tenga fruto. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es fructificarlos. En donde quiera que tú estés dedicado, tu vida, tu trabajo, tu ministerio, en tu empresa, en tu negocio, en tu escuela, en donde quiera que tú estés, tú tienes que ser fructífero, porque eres hijo de una promesa. Y la promesa de Dios es: te voy a hacer fructificar, te voy a hacer producir fruto. No vas a estar sin fruto. ¿Podrás decir: yo soy una persona fructífera? No, pero como que te lo creyeras.
A ver, yo soy una persona fructífera y me voy a multiplicar. Porque esa es la promesa de Dios para tu vida. Y eso es importante que te lo creas. De repente lo que has pasado en tu vida te hace que no te creas que tú puedes ser fructífero. Hay personas que me dicen: pastor, a mí todo me sale mal. Es más, cuando me empieza a ir bien, tengo miedo. Porque sé que me va bien por un tiempo y luego me va peor y termino peor de lo que estaba. Y ese pensamiento está gobernando muchas de sus acciones y no puede actuar de acuerdo a la promesa que Dios le ha dado, y tiene miedo a hacer cosas porque cree que las cosas le van a salir bien y después le van a salir mal. ¿Alguien se identifica con eso? Levante la mano si se puede identificar. Honestamente, a mí me ha pasado muchas veces eso, que digo: híjole, parece que todo está bien, a ver en qué momento empeora. Y es normal que eso sientas. Lo que no es normal es que eso gobierne tus pensamientos, porque a lo mejor la mala racha ya se terminó. Amén. Es que todo lo que emprendo comienza bien y termina mal. Esa no es la promesa que Dios te dejó. ¿Qué es la promesa que Dios te dejó? Que vas a fructificar. Entonces piensa que puedes ser fructífero. Cree que puedes ser fructífero. Cree que puedes multiplicar. Y cuando hablas de multiplicar, recuerda que no son matemáticas naturales. La multiplicación se tiene que dar a través de unas matemáticas espirituales. En las matemáticas naturales, el orden de los factores no altera el producto. En las matemáticas espirituales, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Sabe lo que eso significa? Que si tú estás en primer lugar y Dios está en segundo lugar, el orden de los factores sí altera el producto. Si Dios está en primer lugar y tú estás en segundo lugar, entonces los resultados van a ser de acuerdo a lo planeado por Dios. Depende en qué posición tú te pongas. Si en tu vida Dios no está en primer lugar, la multiplicación siempre va a ser natural. Pero si en tu vida Dios está en primer lugar, entonces la multiplicación siempre va a ser fuera de lo normal, va a ser extraordinario. Y es ahí cuando las matemáticas de Dios comienzan a funcionar. Quizás el problema es que tú estás bajo una promesa, pero no has puesto a Dios en el lugar que lo tienes que poner. Recuerda que le pusieron a los dos hijos de José, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así era como se deberían de poner, así era la costumbre. El mayor se ponía a la derecha para que la bendición del primogénito fuera más abundante que del segundo o del tercer hijo. Esas eran las matemáticas naturales. Cada quien fue puesto en la posición que naturalmente deberían de estar. José entendió que no era como normalmente se hacía, que a hoy debería ser diferente, y entonces él cruzó las manos. Quizás tú mismo has pensado: es que yo no soy el mejor, no fui el consentido de mi papá, no fui el consentido de mi mamá, fui, es más, el pilón ahí en la casa, ¿verdad? El que salió ya de chiripa, ya cuando mis papás decían que ya no iban a tener hijos, ándale, que salen embarazados, y pues ya ni modo, ¿verdad? Quizás tú eres ese ya ni modo, ¿verdad?, de la familia, y tú puedes decir: es que como Dios conmigo. Mira, Dios puede cruzar las manos en el momento que menos te lo esperas. Pero cuando Dios cruza las manos es porque tiene un propósito. Y es que a Jacob le faltaban 2 hijos. Ahí estaba el propósito, para que hubiera 12 patriarcas, para que hubiera 12 tribus, para que hubiera 12 ancianos sentados en la mesa en la eternidad. A Jacob le faltaban 2 hijos. Y ese día Dios incluyó a 2 que no eran, que no tenían las cualidades, que no correspondían a ese llamado, pero que Dios tenía un propósito para sus vidas. ¿Tú puedes creer que Dios tiene un propósito para tu vida mejor de lo que estás viviendo ahora?
¿Será que Dios quiere hacer algo contigo y llevarte a una posición donde nunca podías haber alcanzado, estar en un lugar donde nunca habías estado? ¿Será que Dios quiere promoverte para llevarte a lograr cosas más grandes de las que has logrado en tu vida? Lo único que necesitas es que Dios cruce sus manos y ponga la mano sobre ti como el heredero de esta promesa. Eso le cambió la vida a Efraín y a Manasés, porque José dijo: yo quiero que la bendición de mi padre venga sobre la vida de mis hijos. Cuando él tomó esa decisión y dijo: yo quiero que la bendición de mi padre caiga sobre la vida de mis hijos, y los llevó frente a él, eso los incluyó en unos planes a los cuales ellos no correspondían. Y quizás esta mañana Dios quiere hacer una transición y enlazarte dentro de una generación, dentro de promesas que quizás no te correspondían, pero Dios te las quiere dar. Porque en nuestra mente natural siempre esperamos que termine una generación para que llegue otra, ¿verdad? Decimos: esta fue esta generación, cuando se acabó el último de esta generación, llega el otro, ¿verdad? Dice la Escritura: y se levantó una generación que no conocía a Dios y fue la ruina del pueblo, ¿verdad? Siempre marcamos: se termina una generación, pero Dios no siempre espera que termine una generación para levantar otra. De repente Dios enlaza generaciones. Y a lo mejor no se espera que se muera tu papá para darte lo que te ha prometido en vida, y tu papá sigue estando ahí. Quizás no tienes que jubilarte tú y renunciar tú para que tus hijos sean incluidos en los planes de Dios. De repente Dios entrelaza generaciones. Ahí estaba Jacob, ahí estaba José, y estaba Efraín y Manasés, los tres enlazados con un mismo propósito. Hay gente que algunas veces me ha dicho: oiga, pastor, ¿y a quién va a dejar en la iglesia cuando ya no esté? O incluso a quienes se han enojado conmigo porque me han dicho: yo sé que si usted dejara la iglesia en ese momento, no me la dejaría a mí. De veras, hay gente que me ha dicho eso. Y es más, hasta han dicho: yo sé que si usted no estuviera, le entregaría el lugar a Abdiel. Literalmente, por lo menos 2 ocasiones nos lo han dicho. Y yo lo primero que le digo: pues ¿quién les dijo que me estoy jubilando si estoy bien joven? Pero yo creo en que Dios entrelaza generaciones. No es lo mismo ir corriendo en una carrera de relevos que correr en un maratón. En una carrera de relevos, alguien corre 100 metros y le pasa la antorcha al otro y se para, y el otro corre otros 100 y se para, y cada quien va corriendo solo. En un maratón corremos todos juntos. Y si Dios enlaza generaciones, tenemos que correr todos juntos. Es decir, no podemos esperar a que uno se detenga para que otro comience a caminar. Cuando Dios tiene planes muy grandes, en ocasiones ocupa entrelazar generaciones. Y fue lo que hizo con Jacob, con José y con Efraín y Manasés. Los entrelazó al mismo tiempo, sincronizó los relojes de la vida de los tres para que se diera una promesa que podría bendecir no solamente una nación, sino que generara multitudes de naciones y fueran benditas todas las familias de la tierra gracias a este enlace generacional. Entonces, a mí me gustaría que nos pusiéramos de pie en esta hora y que los padres, papá y mamá, tomen a sus hijos, por favor. Y si no tiene hijos ahí, agárrese unos. Hágale como José, dígale: mira, yo quiero que tú seas mi hijo. Agárrese a alguien, no se quede solo. Sí, sería muy bueno que trajeran a los niños del área infantil, porque vamos a orar por nuestras generaciones y vamos a entregar promesas que van a trascender a generaciones. Y este va a ser el momento donde usted va a bendecir a sus hijos. Si no tiene hijos naturales, agárrese unos hijos espirituales y dígale: ¿sabes qué?
pues no están aquí mis hijos, te voy a bendecir a ti creyendo que lo que voy a declarar sobre ti va a venir sobre mis hijos, amén. Pero no se me queden viendo a mí, mejor tómense así de la mano en familia. Adopte a alguien si necesita adoptar a alguien. Es más, si no encuentra a sus papás, adopte papás también. Pero no se quede sin ser bendecido. Después de que lo bendigan, usted diga, ahora voy a que me bendiga tal persona. Si usted siente que alguien más quiere recibir la bendición de alguien más, pues dígale, bendígame.